Menos Saidi Pacheco. Silvana, Daniela, Alice. Señor, soy yo, Viviana, en Saí Pacheco, es que siempre se me olvida. Yo estaba viendo el nombre que no era, pero bueno, yo dije, bueno, vamos a mirar. Bueno, mis amores, vamos a iniciar la clase. Buenas tardes, señor. Hola, Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegra mucho, me alegra, mis amores. Bueno, mis niñas, vamos a iniciar la clase porque ustedes saben que el tiempo se nos va, mejor dicho, volando. Entonces vamos a tratar de tomar rapidito la clase. ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Estoy en clase. Qué pena. ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Señor explicó los dos tipos de memoria, los dos tipos de memoria. Bueno, mis amores, la clase pasada estamos hablando de unos procesos, del proceso cognitivo que es la memoria. La memoria es uno de los procesos cognitivos más importantes que tenemos porque es la capacidad de conservar, evocar y procesar la información y en un momento dado evocar esa información. Hablamos que la memoria es un proceso que se da a través en la parte neurofisiológica. Hablamos que en la memoria el cerebro se encarga, hay un área del cerebro que se encarga de procesar todo y guardar toda la información. Es el centro de control que recibe el nombre de memoria. Y se da más que todo a través del sistema límbico que está muy ligado a las emociones. También hablamos que la memoria es la capacidad de registrar, codificar, consolidar, almacenar y recuperar la información. Y el sistema encefálico, que es el sistema encefálico a nivel cerebral, es todo lo relacionado con el sistema límbico, es lo que tiene que ver con el hipocampo, porque el hipocampo es el área del cerebro donde se encuentra localizada la memoria, el hipocampo y todo lo anterior. También hablamos que la memoria tiene unas etapas, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Hoy vamos a hablar de los tipos de memoria. Hasta ahí quedamos, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, os vamos a hablar de los tipos de memoria. Los tipos de memoria son semántica, a largo plazo, a corto plazo, episódica, de reconocimiento, procedimental, declarativa y sensorial. Estamos hablando de que es una memoria semántica. Colocamos el ejemplo que es lo que nosotros, todo el conocimiento que nosotros adquirimos a nivel cultural, a nivel educativo, tiene que ver con la información que nosotros leemos sobre la geografía, sobre la historia, sobre los colores. La parte también hace relación a todo lo que nosotros guardamos en nuestro cerebro, en la memoria, todo lo que tiene que ver con las relacionado con los números, con las horas del día, todo lo que tiene que ver con la parte de la región, todo lo que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida que tiene que ver con la parte educativa, va directamente con la memoria semántica. Hablamos también que la memoria semántica es también se puede dar de manera temporal, o puede ser que también lo depositemos de manera a largo plazo, temporal, que solamente nosotros aprendamos por el tiempo, por si la maestra me pregunta, el profe me pregunta cuáles son las capitales, me las aprendo de memoria y después se me olvida. Entonces quiere decir que la memoria que utilicé fue una memoria temporal o a corto plazo. En cambio hay una memoria a largo plazo, es donde guardo la información que muy difícilmente se me olvida. Entonces todo eso tenemos que tener presente. La memoria episódica es la que relacionamos con qué. Eso lo hablamos nosotros. ¿A qué hace referencia la memoria episódica?
Señor, que son los recuerdos que nos vienen a nosotros, por lo menos en un episodio, por lo menos el ejemplo que colocaba la compañera, que ella siempre iba a la panadería y se acordaba de los panes que comía con su papá, que eso fue un episodio que a ella le ocurrió. Claro, eso tiene que ver, claro que sí. Todo lo que a mí me marcó, las fechas importantes que sucedieron en mi vida, eso es depositado en la parte de la memoria episódica. Las escenas, por lo menos el bautizo de mi hijo, el matrimonio, lo que fue importante. Los acontecimientos importantes en mi vida los guardo en la memoria episódica. También tenemos que tener claro que la memoria, cuál es la relación que existe. Nosotros hablamos la clase pasada de lo que es la memoria episódica y la memoria semántica, las diferencias que hay de una con la otra. Episódicas es memoria en la parte personal, en la parte de la autobiografía, en lo que tiene que ver con los recuerdos sobre un acontecimiento. Y la semántica está ligada a lo que se aprende, a las palabras, a los contextos, al conocimiento. Eso no se les puede olvidar, ¿oye? También vamos a hablar hoy de la memoria a largo, a corto y a mediano plazo. La memoria se clasifica en estos tres componentes: a largo, corto y mediano plazo. Como su nombre lo dice, la memoria a largo plazo es toda la información que nosotros guardamos, depositamos, archivamos por un tiempo largo. Lo guardamos allá y lo utilizamos posteriormente ante una situación que se presenta. O sea, la memoria a largo, lo que yo deposito en la memoria a largo plazo no se me olvida. Lo guardé, está ahí. Y en cualquier momento, un mes, 2 meses, 2 años, yo recuerdo, evoco lo que yo guardé en esa memoria a largo plazo. Es como por lo menos los recuerdos van mucho en la memoria a largo plazo. Los reconocimientos es por lo menos algo que me marcó, ya sea positiva o negativamente, yo lo guardo en la memoria a largo plazo. Tenemos que tener presente que no todos los seres humanos procesamos la información o guardamos la información en la memoria a largo plazo y corto plazo. Un ejemplo, por lo menos esta clase que estamos dando hoy, para algunos de ustedes la van a guardar en la memoria a largo plazo, para otros lo puede guardar en su memoria a corto plazo. Cuando la persona lo guarda a largo plazo, cuando considera que es importante, el cerebro lo procesa, lo almacena, y digamos que Viviana guardó esta clase y ella en 5 años recuerda todavía esta clase, y eso quiere decir que la información la guardó en la memoria a largo plazo. Pero entonces si Viviana viene y dice, no, entre 2 meses, se le pregunta, ¿tú te acuerdas de la clase que dio la profe sobre la memoria? Y dice, nada, no me acuerdo. ¿Dónde cree que ella depositó o almacenó esa información? Memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo, lo guardó por un mes nada más. O sea, simplemente se acuerda la próxima clase, pero le preguntan entre 15 días y Viviana no se acuerda. Entonces, y eso también va muy ligado de la motivación. Recuerde que nosotros estamos hablando de la motivación. La motivación es muy importante porque de acuerdo al grado de motivación que yo ponga hacia las cosas, hacia las situaciones, es que yo voy a procesar y voy a almacenar la información. Si por no estoy motivada y si para mí no es importante, créanme mis hijas que no lo van a guardar en la memoria a largo plazo. Entonces, digamos que a la memoria en largo plazo que yo consolido todo lo que son reglas, pautas de crianza, mi familia. Por lo menos si a mí de pequeña me dijeron, cuando te levantes tienes que saludar, dar los buenos días. Esa regla a mí no se me va a olvidar. Y siempre yo me levanto y saludo, buenos días. Porque son las reglas, es las pautas que tu cerebro, que tú almacenaste en tu cerebro y que no se te van a olvidar nunca, al menos que tengas una lesión a nivel cerebral que afecte la memoria, que se te olviden las cosas, pero mientras tanto, tú siempre vas a recordar eso. También todo lo que es importante, como les dije, algo que fue importante para usted y que fue significativo,
lo van a guardar en la memoria a largo plazo. ¿Quién me da un ejemplo de la memoria a largo plazo? Manejar bicicleta. Excelente. Cuando tú manejas una bicicleta no se te olvida. La puedes dejar de hacer por un tiempo, pero cuando vuelvas otra vez a utilizar una bicicleta, manejar una bicicleta, no se te olvida. Y eso va entre la memoria procedimental. Después hablamos de eso, pero la memoria, eso que tú aprendiste, no se te va a olvidar. Como caminar, como nadar si aprendiste a nadar. Por lo menos a hacer otras También. cosas. Dime. Escribir también. Escribir, hacer una actividad diferente. Niño, ven acá. Disculpen que el audio estaba desactivado. Bueno, entonces ya te doy la palabra, Dani. Entonces, por lo menos escribir tampoco se olvida. Entonces, eso es algo que lo depositaron en la memoria a largo plazo. Daniela, ¿qué ibas a decir? Creo que se salió. Señor, por lo menos eso que dicen que nadar no se olvida, pero cuando pasa, de pronto uno tiene un acontecimiento, en un caso, nos fuimos a nadar a un pozo, a un lago así, y se nos ahogó una compañera. Entonces intentamos, o sea, como ayudarla, sacarla, pero no sé, algo como que la jalaba, uno de pronto con los nervios o la cosa, ¿verdad? Y desde ahí, por lo menos, yo he quedado con la cosa de que para meterme al agua, yo lo pienso 2 veces, y para cruzar cosas en canoa, en Johnson y eso me da miedo. Pero mi prima María José, ella sabía nadar y todo, y ahora la última vez que intentó meterse, que fue a piscina, no le daban los brazos para nada. Porque ahí eso, Parecía, como si se lo hubiese parecía que olvidado. nunca, como si nunca hubiese nadado. Lo que pasa es, como les digo a ustedes, lo que yo deposito en la memoria a largo plazo, excepto cuando hay una experiencia traumática, cuando hay una lesión a nivel cerebral, uno se olvida, exceptuando eso. Por lo menos la persona que sufrió un trauma, porque fue un trauma que vivió, lo que hizo su cerebro fue borrar toda la información referente a los episodios, eso, y incluyendo nadar. Entonces, también puede suceder, por lo menos, que tú se te olvide algunas cosas, como les decíamos, como que tú siempre hacías habitualmente, como saludar, escribir, a cosas que tú depositaste en la memoria a largo plazo, pero tuviste una lesión. Resulta que tú sufriste un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito se te lesionó el hipocampo, que es el encargado de lo que tiene que ver con la parte de almacenamiento y procesamiento de información. Si tienes una lesión en el hipocampo y sufrió una alteración, lógico que vas a olvidar todo. Es como si se te borrara toda la información. Es como si tuvieras un computador y lo formateas. Así sucede con nuestra mente y la memoria sucede así. Pero cuando hay experiencias traumáticas o cuando hay un daño a nivel cerebral, se borra todo. Ya no hay ni memoria a largo plazo, ni corto plazo, ni mediano plazo. Ya se borró todo. Y vuelves otra vez a aprender cosas esenciales que tú antes lo hacías naturalmente, como caminar. ¿Cuántas personas hay que se le ha olvidado caminar adultas después de una lesión? Por lo menos después de un accidente. Porque su cerebro borró toda la información. Le enseñan a vestirse, le enseñan a caminar, le enseñan a hablar, porque es como si otra vez volviera a nacer ante una situación. Exceptuando esos casos, como dice Daniela, y exceptuando el caso de una lesión a nivel cerebral, podemos decir que mientras no existan daños ni existan traumas, la memoria a largo plazo es lo que yo guardo, lo que yo archivo, lo que yo almaceno por un tiempo largo, que no se me va a olvidar nunca, exceptuando las dos situaciones que les acabo de mencionar. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, cuando hablamos de una memoria a corto plazo, como les dije, está muy agarrada con la información que guarda mi cerebro por un tiempo corto.
puede ser por días, incluso más tardar 2 o 3 meses. Es lo que tu cerebro solamente guarda por el momento. Y después de 2 meses, 3 meses, 5 meses, ya tú no te acuerdas de ese suceso. Eso quiere decir que lo que no es importante para ti, tú no lo guardas en la memoria a corto plazo. Tú en la memoria a corto plazo guardas como que lo que es más o menos insignificante o no importante. Por lo menos si para mí esta clase no es importante, a mí ya entre el parcial se me olvidó lo que la señora dijo. Pero si para mí la clase es importante, yo mi cerebro lo va a almacenar en la memoria a largo plazo. Entonces la memoria a corto plazo es lo que guardas cosas con muy poco tiempo. En algunos niños tienen, por lo menos se les escapa. En la niñez, por lo menos tú jugaste y el niño el siguiente día no se acuerda qué es lo que hizo. Eso es normal, se les olvida. Y aquí la memoria también juega un papel muy importante, la atención y concentración, porque ustedes piensan que la atención y la concentración es importante para el proceso de memoria. Sí es importante, ¿por qué? Yo digo que porque es lo que nos permite como recordar. Recordar, bien. ¿Quién más? Señor, porque de una buena concentración depende lo que vayamos a almacenar en nuestra memoria. Excelente. De acuerdo al estímulo seleccionado, la atención, incluso todos los procesos que hemos dado, ¿cómo fue lo primero que vimos? La sensación, percepción, la atención y la concentración. De acuerdo a eso, yo voy a guardar esa información. Por lo menos si yo estoy atenta, si yo selecciono los estímulos de una manera adecuada, la atención, yo voy a guardar esa información, se me va a hacer más fácil, mi cerebro se le va a hacer más fácil guardar y procesar la información, ya sea en la memoria a largo plazo o mediano plazo. Pero si para mí no es importante y no estoy prestando atención, lógico que lo voy a guardar en la memoria a corto plazo. Aquí a las 4 de la tarde se me olvidó lo que la profe dijo porque yo tengo otro estímulo que puede ser el celular. Puedo estar chateando en estos momentos y la profe está hablando, en el momento estoy escuchando, pero no hay un proceso de ¿qué? De atención activa o selectiva. Entonces, si yo no tengo una atención selectiva, lógico que mi cerebro no va a tener la capacidad de procesar toda la información. Esto se da a nivel cerebral, esto no es un capricho de uno, que no, que voy a guardar la información. Yo no le voy a decir a mi mente, voy a guardar la información a largo plazo. ¿No? Tu cerebro hace un proceso dependiendo dependiendo a la atención y concentración que tú tienes. Entonces, eso tenemos que también tenerlo presente, que esos procesos cognitivos de atención y concentración son fundamentales para lo que tiene que ver con la memoria. Entonces, en la memoria a corto plazo prácticamente es lo que yo olvido de manera rápida, de manera espontánea, no lo guardo por un tiempo muy largo en mi cerebro, en mi memoria, no. También actúa por lo menos como estación repetidora de la mente, que va a encontrar la información, por lo menos a veces uno dice, déjame, yo pienso lo que pasó esta mañana, y ya uno se le ha olvidado lo que le pasó esta mañana. Entonces, la memoria a corto plazo, dime, Dani. Señor, por lo menos dicen que la que tienen los niños y eso, pero yo, bueno, una película donde la muchacha se le olvidaba todo y de Adam Sandler, creo que es. Claro que sí. Que todos los días le Entonces, tenían que pero lo enseñar. de ella fue por un accidente. Por un accidente. ¿Viste? Y ese caso de esa película, eso se llama, no me acuerdo, pero es muy bonita, es muy bonita. Y si habla del daño a nivel cerebral que tuvo esa muchacha después del accidente. Fue un accidente de tránsito, que ella se golpeó fuertemente la cabeza. Y ella vivía un día. Y después ella tenían que todos los días decirle las cosas, todo lo que había pasado para que su mente lo procesara por un solo día. Y el siguiente día ella no se acordaba de lo que había vivido el día anterior. Así se casó, tuvo hijos y no sabía. Se levantaba y no sabía con quién era la persona que estaba acostada. Entonces tenían que hacer proceso con ella de decirle, tu esposo tuviste un accidente todos los días, todos los días. Y en ese caso, Daniela, de esa película, sucede también en la vida real y puede suceder, hay que volverle a enseñar
Todo porque su memoria sufrió una lesión. Eso pasó después del accidente porque ella tenía una vida normal. Bien. Claro, ¿alguna duda? Hasta el momento todo claro, señor. Bueno, ¿y los demás qué dicen? Darry, ¿tú qué dices? Estás calladita. Soledad está callada, Alice está callado, Rosaura, ¿qué dicen ustedes? ¿Va quedando claro? Profe, escuchándola, claro que sí. Bueno, Sí, sí, teniendo, está claro. bien, teniendo claro qué es la memoria a largo plazo y a corto plazo, ¿quién me explica qué es la memoria a mediano plazo? Está ahí entre las dos. ¿Qué es la memoria a mediano plazo? Señor, es lo que guardamos, como dice uno, ni por mucho largo ni tan corto, sino ahí como que a la mitad. Son como que recuerdos no, como que lo que uno va recordando por momentos. Bueno, bien. Sí, como dice Vivi, lo que mi mente guarda ni por un mes, ni por una semana, ni por 2 horas, sino que lo puede guardar por meses, por lo menos digamos 6 meses, 7 meses, incluso un año. Lo que yo logro recordar lo que me pasó el año pasado. Ese puede estar depositado en la memoria a mediano plazo, que no llega, no es ni muy corto, ni tampoco es un tiempo prolongado como el de la memoria a largo plazo. Entonces está entre los rangos, entre los rangos. A veces, ¿quién me da un ejemplo de cuándo se da la memoria a mediano plazo? ¿Quién me da un ejemplo? Un ejemplo de la memoria a mediano plazo. En la tuya, que Camilo va a salir en la mía. ¿Quién me da un ejemplo? Chicos, chicas. Yo digo que de pronto recordar el teléfono de algún familiar así, digo yo, no sé. Claro, claro. Puede que tú tengas el número telefónico de un familiar, que te lo pregunten en 6 meses y tú te acuerdes. Bien. Y ya después se le puede olvidar a uno. Con el tiempo se le olvida. Muy bien, Silvana. ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Quién me da otro ejemplo? Señor, por lo menos también puede ser su clase, porque de pronto la podemos recordar en 15 días y ya al mes ya no nos acordamos. Excelente, bien. Miren, esta memoria a mediano plazo se utiliza mucho en la parte académica. Cuando uno es estudiante, ¿a ustedes no les pasó que cuando estaban haciendo por lo menos el grado 9º, tú recordabas temas de 9º? Listo, te explicaron el tema y durante todo ese año tú pudieras recordar, o tú podías recordar cosas que el profesor te dijo al comienzo de periodo, un ejemplo. Pero pasabas al otro grado, por lo menos a 10º, ya tú no recordabas cosas que dices en 9º. Entonces, ahí estamos utilizando la memoria a mediano plazo. Entonces, todo depende, cada uno de nosotros va a utilizar la memoria que considere de acuerdo a los estímulos, de acuerdo a la motivación que tiene. Yo por lo menos puedo que a mí una clase que para mí es importante nunca se me olvide, pero la que no es importante, a mí se me puede olvidar en un día, utilizando la memoria a corto plazo, pero también puede durar a mediano plazo, como dice Vivi, 6 meses. Ya cuando pasa el otro semestre ya ni me acuerdo de la seña ni lo que decía. Entonces, esa es la memoria a mediano plazo, lo que yo guardo por un tiempo determinado y después se olvida. Cuando hablamos de la memoria procedimental, hablamos de aquella que nos, como lo decía, creo que era Silvana, no sé, lo que yo aprendo, lo que es mecánico, por lo menos a montar bicicleta, a patinar, a jugar tenis, que yo lo hago de manera esporádica, es como un procedimiento, algo repetitivo que yo hago constantemente, que esta memoria procedimental no se olvida tampoco. La memoria procedimental va muy ligada a las acciones diarias que nosotros realizamos. Por eso es que no se olvida ni está en la memoria a corto plazo, sino hace parte de la memoria a largo plazo, porque lo que tú aprendes de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo de una forma repetitiva, muy difícil se te va a olvidar, al menos que tengas una lesión o un trauma.
¿Quién me da un ejemplo de la memoria procedimental? Señor, puede ser cuando uno hace por lo menos una receta y si no la sigue, no sigue haciendo ese proceso, eso a uno se le olvida. Claro, tienes que hacerla constantemente para que tú puedas interiorizarla y nunca se te olvida. Es lo que tú haces de manera repetitiva. Cuando daban el ejemplo de escribir, cuando a ti escribir no se te va a olvidar. Es por lo menos por eso que esta memoria procedimental es la capacidad de saber algo, cómo lo hago, cómo se hace algo, a través de diferentes repeticiones. Se puede observar a través de las acciones del comportamiento de la persona, por lo menos cuando tú cocinas, cuando tú haces montar bicicleta, cuando tú patinas. Y se dice que esta memoria procedimental es muy importante en el aprendizaje. ¿Por qué es importante para el aprendizaje? ¿Por qué esta memoria es importante en el aprendizaje? Pues, señor, porque para uno aprender tiene que saber los procedimientos que se llevan a cabo, ¿no? Bien, Silvana, porque el aprendizaje consiste en repetir más que todo y tener unos procedimientos que tú no sé, que tu cerebro va interiorizando, por lo menos agarrar el lápiz, escribir, realizar actividades motoras, la lectura, o sea, es algo que tu mente lo va haciendo de manera como un procedimiento, un ritual, y esto es constante. Por eso que los niños que están en el colegio y después no van más, sino que aprendieron a escribir un día y el siguiente día no practican, ya se le olvida. Entonces, por eso se dice que es repetitivo, es procedimental, es constante. Y el aprendizaje también es constante. Claro, ¿tienen alguna pregunta? Lo procedimental es lo que nosotros hacemos de manera mecánica. Ya tu mente tú sabes que tienes un lapicero, ya tú sabes que vas a escribir. Coges un lapicero, ya sabes que vas a escribir. Por lo menos otro ejemplo, Ajá, otro sí, ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a hacer trenzas. si no la practicas, Se te olvida. se te olvida. Y tienes que practicarla y practicarla, que va a llegar un momento que coges un mechón de cabello y haces la trenza nada más ya tu gente lo sabe. Es como por lo menos está lloviendo, el ejemplo del paraguas, está lloviendo y ya tú sabes que tienes que buscar un paraguas para no mojar. Y así es todo en la vida, tú vas de manera práctica, vas adquiriendo muchas cosas. Bueno, mis amores. Entonces ya hablamos de la memoria, cómo se da la recuperación, cómo se dan los recuerdos. Entonces, la memoria sensorial. Cuando hablamos de la memoria sensorial va muy ligado a los órganos de los sentidos. Aquí la parte de sentidos, de los órganos de los sentidos, tienen que ver mucho con el almacenamiento de la información, lo que les dije anteriormente. Los órganos, los procesos ayúdenme, todo un video. Perceptivos. Perceptivo. Ayudan mucho al proceso de la memoria. ¿Por qué? Yo les dije ahorita, y ustedes lo dieron también. Porque ayuda al almacenamiento de la información. Recuerden que yo tengo que seleccionar. Es la capacidad, la memoria sensorial es la capacidad que tiene el ser humano de registrar la información a través de los órganos de los sentidos. Aquí se almacena todo lo que tiene que ver con los recuerdos. Por lo menos el ejemplo que colocamos de la colonia, cuando ustedes perciben un aroma y ustedes eso lo guardaron en su memoria, que pase el tiempo y va una persona y ustedes perciben ese olor de esa colonia, viene un recuerdo, porque la memoria va ligada a los recuerdos. Entonces, esa sensación, ese aroma, enseguida tu mente hizo y evocó un recuerdo. ¿Vieron cómo se da a nivel cerebral todo eso? O sea, la memoria sensorial es esa capacidad que tú tienes de registrar la información a través de los órganos de los sentidos. Por eso es que cuando uno tiene un niño pequeño y tú quieres que el niño aprenda, tú tienes que utilizar mucho la parte sensorial del niño, porque ese aprendizaje de él va a ser para toda la vida. Lo que aprende utilizando los órganos de los sentidos no se les va a olvidar. Es cuando el niño toca algo frío,
y algo caliente. Lo que hacen en los preescolares, que al niño lo ponen a tocar lo rústico, lo suave, y todo eso es un proceso que le va a ayudar a la parte de el aprendizaje y en cierta manera a memorizar ciertas situaciones. Cuando el niño toca algo frío, su mente, su memoria está almacenando una información de qué, de que el niño una sensación en sus manos que pueden ser agradables en este caso, pero cuando es algo caliente, su cerebro va a tener una reacción diferente. Entonces, esa parte sensorial le va a ayudar al niño que cuando tenga 7, 8 años, el niño no va a querer, si se quemó pequeño de 2 años y él sabe que la candela quema, cuando él tenga 15 años no va a coger una candela a tocarla porque sabe que se va a quemar, porque ya su mente guardó lo desagradable que es la quemadura. ¿Sí me hice entender? Niñas. Sí, señor. Bueno, solamente Viviana y las demás, Rosaura. Señor, hasta el momento todo claro. Alice, dame un ejemplo de cómo se utiliza la memoria sensorial. Como por ejemplo cuando vemos algo, por ejemplo un animal o algo, ya sabemos y lo relacionamos con qué animal es, porque ya sabemos quién es, cuál es. ¿Sí me hago entender? O escuchamos el ruido del animal y ya nosotros recordamos qué animal es. Ok, claro. A pesar de que tengas tiempo de no escuchar ese ruido, después cuando llega un momento lo asocia. Bien, bien ahí, muy bien. Así funciona la memoria sensorial. Lo que tú registras o lo que tú procesas a través de los órganos de los sentidos, que en un momento tu mente, tú lo almacenaste en tu memoria y que en cierto momento tú lo vas a evocar ante situaciones que se presenten. Bien. También hablamos de una memoria, la memoria sensorial, ya les dije. También hablamos de una memoria visual. ¿Cuál es esa memoria visual? Esto es de relación. ¿Cuándo hablamos? Señor, es lo que nosotros, por medio de la vista. ¿Quién estaba hablando? Soledad. No, profe. Dime, Sole. No, la memoria visual. Uh-huh. Es lo que vemos y guardamos, que lo vemos en otra parte y sabemos que ya que es o lo relacionamos con lo que hemos visto. Excelente. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dio seño? Sí, Señor, por lo menos, por ejemplo, cuando nosotros vamos y vemos por decir, un lugar que nos agradó y después volvemos a pasar y ya porque la vista de uno ya vio eso, entonces ya uno ahí relaciona eso enseguida. Bien, lo que tú relacionas, sí, lo que tú viste y lo relacionas. Bien, ¿quién más? Yo digo que un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando estás en una red social y ves una persona y en la calle la ves y dices, sí, esa fue la que yo vi, lo relacionas lo que viste por medio de los ojos, de la visión. De la visión, muy bien, ejemplos claros, muy bien, niña, excelente. La memoria visual es la memoria que lo que tú procesas a través de la vista, lo llamativo, lo que realmente lo que a ti te llamó la atención y lo registraste al momento de verla. Ese ejemplo de las redes sociales es cierto y nos pasa muy seguido. Tú ves a alguien en las redes sociales, una foto de esa persona y resulta que sales y tú dices, oye, tú vienes y lo asocias y dices, tú guardaste ese rostro en tu memoria y cuando llega el momento y lo ves, tú enseguida llegas y evocas ese recuerdo de lo que lo viste, dónde lo viste y cómo lo viste y qué ropa tenía en la foto. Entonces esa es la memoria visual, es lo que tú procesas, lo que tú guardas a través de lo que es la visión como tal, lo que tú registras con facilidad al momento de verlo. ¿Listo? Por eso que vemos que hay niños que aprenden más rápido viendo las cosas porque utilizan una memoria visual y eso lo van a registrar y se les va a guardar en una memoria a largo plazo. Hay otras que no, que para eso no son importantes. Y la memoria auditiva. Señor, es lo que nosotros guardamos por medio de lo que escuchamos. Lo que escuchamos, bien. ¿Quién más tiene otro concepto? Señor, yo creo que esa auditiva vendría siendo
La que mencionaba la compañera con el sonido de los animales. Eso. Ahí va más, ahí tiene más cabida eso. Muy bien, bien. Chicos, la Ejemplo. memoria. Ajá, un ejemplo. Ejemplo puede ser, por lo menos usted escuchaba una canción cuando era más joven, por decir algo, y la escucha ahora y usted enseguida se transporta a esa. Excelente, de la canción, los recuerdos, que yo escucho una canción, entonces resulta que esa canción cuando uno comienza a hacer como que recordar cosas alrededor de lo que pasó hace años cuando salió esa canción o cuando yo escuchaba esa canción. Entonces la memoria auditiva es esa, es la que nos permite recordar lo que escuchamos. Es considerada muy importante, ya que es la que nosotros al momento de hablar, es la que utilizamos al momento de hablar. Entonces, ustedes no sé si no les ha pasado que cuando están estudiando un examen de cualquier profesor, ustedes cuando vayan a recordar, recuerdan las palabras que él utilizó. También se da la memoria auditiva, cuando yo recuerdo aquello que yo escuché y se me hace más fácil recordarlo. Y también cuando escucho la canción y resulta que yo la escuché hace 20 años atrás y esa canción me la dedicaron y cada vez que yo escucho esa canción yo voy a recordar quién me la dedicó, el significado de la canción y todo lo que tiene que ver alrededor de la canción cuando uno escucha. Muy bien, mis hijas. Están conectadas en la clase. ¿Y qué es de la memoria gustativa? Señor, los sabores, cuando por lo menos la compañera que se va a comer su pan por allá y recuerda que es el sabor favorito de su papá o esas cosas, o que su papá la llevaba allá. Es correcto, lo que yo recuerdo a través de relacionado con los sabores y el gusto. Muy bien. Y lo que tiene que ver con la memoria olfativa. Es por medio de los olores. En mi caso, a mí me gusta el olor al pasto recién cortado. Profe, por ejemplo, los olores distintivos de los almacenes. Claro. Bien. Listo. ¿Y cómo tú lo identificas, Sole? Por ejemplo, profe, ahí en ciertos almacenes hay un olor que es distintivo de su marca, en Polo, en la marca de los zapatos de los niños, Uber Gamer, está Sí, cada en marca otros tiene. almacenes que apenas usted entre siente el olor. Claro. Y ellos esos olores los tienen patentados a su marca. Claro, y eso llama, eso es llamativo, llama al cliente, por lo menos eso es cierto. Cada marca tiene su olor, lo que lo caracteriza, que lo hace como que él venda el producto como tal, bien Sole. Sole se va más que todo por la parte comercial, muy bien. Todo aquello que está ligado a lo que tiene que ver con los olores, con la parte olfativa, de percibir olores, eso también hace parte de la memoria olfativa, que cada vez que yo perciba ese olor en cierto momento, voy a recordar ciertas situaciones que me ha pasado, donde si por lo menos en el caso de Sole, que es del almacén, cada vez que yo percibo un olor que más lo asocio con la compra o con lo que yo visité en ese momento en la parte comercial. ¿Sí quedó claro, mis hijas? Sí, señor. Que nos está acabando la clase. La próxima clase nos toca el tema de inteligencia. Creo que lo tiene Rosaura. Rosaura, te vienes preparada. Y el lenguaje le toca Sí, yo le mando las diapositivas. las diapositivas en esta semana. Listo. Y a Claudia le toca el lenguaje. ¿Bien? Entonces, miren, lo que vamos a hacer.